más que sentimientos de gratitud. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Los que amamos a Dios necesitamos tener una actitud constante de gratitud, porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que merecíamos. Aún en medio de las dificultades y los altibajos de la vida, podemos experimentar su bondad y provisión. El agradecimiento va más allá de los sentimientos. Debe darse por principios de fe y obediencia. Esto es lo que se llama sacrificio de alabanza, es decir, alabanza en acción de gracias. En otras palabras, agradezco porque reconozco la soberanía de Dios en mi vida y aún en las circunstancias más difíciles. Aprendemos a alabar a Dios, a honrarlo y a darle gracias por encima de lo mal que nos sintamos. Es allí cuando la gratitud se convierte en una ofrenda. Ese concepto lo tenía claro el pueblo de Israel, cuyos sacrificios no solo se ofrecían para pedir perdón por los pecados, sino también para agradecer que aún vivían para poder hacerlo. Había un reconocimiento general de que el Dios al que se acercaban y servían era poderoso y misericordioso, capaz de proveerle sustento y protección aún en medio del desierto. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13:15. Hoy es un buen día para doblar rodillas y orar al Padre Celestial, dándole gracias por todas las bendiciones recibidas. Oremos juntos. Padre, agradezco tu bondad y te pido que quites de mí toda palabra de queja, murmuración contra ti o contra las personas que me ayudan. Ayúdame, Señor, a cada mañana, a cada momento, darte gracias. Darte gracias por el don de la vida. Darte gracias por la salud. Darte gracias por la familia. Darte gracias por tu amor y por tu cuidado. Pero por sobre todo darte gracias porque tú me has hecho tu hijo y me has hecho tu siervo. Qué privilegio poder servirte, poder trabajar en tu obra y ayudar a otros a que te conozcan más a ti. Señor, que siempre haya gratitud en mis labios, en mi mente y en mi corazón. Te doy gracias por las personas que son instrumento de bendición para mi vida a través de hechos bondadosos, generosos y amorosos. Pero también te doy gracias por las personas que son bendición para mi vida a través de la crítica, del juicio y aún el deseo de hacer daño. Porque tú eres tan bueno que la maldición la cambias por bendición y todo lo que me ocurre está bajo tus propósitos y tú haces que todo ayude para bien. Por eso, Señor, enséñame a darte gracias en todo y por todo. A no dejarme llevar por emociones negativas ni destructivas, sino al contrario, en todo vea un momento hermoso para darte gracias. Aún en la crisis, la dificultad y las cosas que me desesperan, siempre de gracias a ti. Recibe gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido al canal de YouTube Reflexión. Reflexiones desde el corazón de Dios. Monte Sión, la ciudad de Dios. Suscríbase y active la campanita y comparta con otros estos devocionales, oraciones y el plan de lectura de la Biblia en un año, que lo empezaremos leyendo 2 de Corintios, capítulo 10 del versículo 1 en adelante,
y lo leeremos en la NTV Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, le suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. No es mi intención asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, las cartas del Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como las que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. No se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismo como estándar de medición. ¡Qué ignorante! Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. Pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos segundo libro de Reyes, capítulo 23, del versículo 35 en adelante, y leeremos en la NTV Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra de Dios. Luego, el faraón Necao puso en el trono a Eliaquim,
otro de los hijos de Josías, para que reinara en lugar de su padre, y le cambió el nombre a Joacim. Joacás fue llevado a Egipto como prisionero y allí murió. Para obtener la plata y el oro que el faraón Necao exigía como tributo, Joacim recaudaba un impuesto de los habitantes de Judá, para el cual les pedía que pagaran en proporción a sus riquezas. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebuda y era hija de Pedaías de Rumá. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Capítulo 24. Durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá. Joacim se rindió y le pagó tributo durante 3 años, pero después se rebeló. Entonces el Señor mandó contra Judá bandas de saqueadores babilonios, arameos, moabitas y amonitas, a fin de destruirla tal como el Señor lo había prometido por medio de sus profetas. Estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados de Manasés, quien había llenado Jerusalén con sangre inocente. El Señor no perdonaba eso. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todos sus logros están registrados en el libro de las historias de los reyes de Judá. Cuando Joacim murió, su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. A partir de entonces, el rey de Egipto no se atrevió a salir más de su país, porque el rey de Babilonia conquistó toda la región que anteriormente pertenecía a Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Neusta y era hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el sitio. Entonces el rey Joaquín, junto con la reina madre, sus consejeros, sus comandantes y sus oficiales, se rindieron ante los babilonios. Durante el 8º año de su reinado, Nabucodonosor tomó a Joaquín prisionero. Como el Señor ya había dicho, Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Sacó todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto en el templo. El rey Nabucodonosor se llevó cautivo a toda la población de Jerusalén, unas 10,000 personas en total, incluso a los comandantes y a los mejores soldados, y a los artesanos y a otras personas habilidosas. Solo dejaron en el país a la gente más pobre. Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín, junto con la reina madre, las esposas del rey, sus funcionarios y las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén. También desterró a 7,000 de las mejores soldados y a 1,000 artesanos y a otras personas habilidosas, todos fuertes y aptos para la guerra. Después, el rey de Babilonia puso en el trono a Matanías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey, y le cambió el nombre a Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que Joacim.
Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al destierro. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Ahora leeremos el libro del profeta Habacuc, el capítulo 1, y nos dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes, clamó, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. El Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrese, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que pardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos. Como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Viven sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fuera arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Siempre hacen trampa de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Oh Señor mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran? Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que no han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.